Hola, ¿cómo están? Ya han pasado unas semanillas desde que hice mi introducción y ya tengo la primera película, el primer tema. eh, y quiero empezar hablando sobre algo de música porque es algo que encuentro como eh, muy parecido a la película de la que voy a hablar. Cuando yo era pequeña, eh, a mi mamá le encantaba Soda Stereo. Mi mamá fue una de las personas que, em, digamos que influyó mucho en mi gusto musical. Entonces, en esa época se compraban CDs y ella compraba unos originales. Me acuerdo que llegó con uno que no recuerdo cómo se llama el álbum, pero eran unos eh, de los grandes éxitos de Soda Stereo. Y eran dos, uno verde y uno azul, creo. Entonces oíamos eso todo el día. Yo, la verdad, debo decir que no soy muy de Soda Stereo, tampoco de Cerati después. Y bueno, hasta ahí lo estaba oyendo por mi mamá. Después venía mi hermano, que es un poco menor que yo, pero pues digamos que juntos también creábamos ahí un gusto musical, el cual también adoraba Soda Stereo y Cerati hasta el día de hoy. Eh, Después fui creciendo, mis grandes amigas y amigos de colegio, universidad, todo el mundo adorando a Cerati y a Soda Stereo, y yo sin encontrarle, digamos, su gusto. Después conocí a alguien quien fue mi pareja por muchos años, un gran amor, y también su artista favorito era Gustavo Cerati, mi mejor amiga también. Entonces era algo, o sea, con lo que tenía que estar oyendo todo el tiempo esta música y no le agarraba el gusto. Pasó el tiempo y ahorita ya le tengo mucho más gusto a Cerati, me gusta, me disfruto muchas canciones y siguen llegando personas, digamos, es uno de los artistas más importantes de música de rock en español, si no es el más. Entonces, pues, digamos que tiene unas grandes letras, bueno, mejor dicho, un duro. Ya me gusta, igual que Queen, que también me ha pasado. Y todo esto lo hablo porque somos las influencias de nuestro entorno, de cómo crecemos y de lo que se supone que debe ser y se debe hacer. La película de la que voy a hablar hoy eh, es Comer, Rezar, Amar. Eh, Hablé de este cambio en mi gusto musical, con respecto a Cerati y a Soda Stereo, porque uno puede cambiar de parecer en el tiempo y gracias a las personas que lo rodean a uno, que son importantes y que uno también quiere demasiado. Entonces, digamos que de tanto ir o de tanto estar rodeado, de alguna forma uno va cambiando. Esta película de Comer, Rezar y Amar, a mis grandes personas con las que más estaba rodeada en la época, además, que por primera vez la vi, pues la han detestado bastante. Mi mejor amiga le parece pues un bodrio. En ese momento a mi gran amor también le parecía algo demasiado light. Y es una película que les chocaba porque algo tienen ellos en común y es que uno es ateo, la otra es agnóstica. Y digamos que esta película empezó a surgir eh, por esta película una oleada de personas que empezaron a querer viajar a la India y convertirse y entonces meditar y namaste y todo muy superficial. Entonces es algo que además de parecer como una especie de religión nueva que estaban tomando las personas que no querían los cultos tradicionales, em, también era algo que se me fue el hilo.
Eh, bueno, también era algo que estaban tomando simplemente de moda, eh, sin conciencia. Y es que finalmente entiendo a estos dos personajes importantes en mi vida, a mi amiga y a este man, porque eh, son, o sea, personas que no siguen ningún tipo de cultos de estos y no creen en muchas cosas, pero son grandes personas que por lo general han hecho las cosas bien. eh, es decir, no, pues tendemos a decir como, hay tales personas si no creen, si no asisten a algún culto, pues no son personas de fiar o tal vez sean medio diabólicos en su forma de ser. Diabólico es un decir, o sea, que falten a las leyes de las religiones y esas cosas. Y no, no, en realidad son grandes personas muy correctas en su mayoría, en lo que la humanidad nos permite hacerlo. Em, entonces, pues digamos que lo chocante para estas personas era el hecho de que tomara la mayoría de la gente el hecho de meditar y de ser mejor persona, creerse mejor persona por estar practicando este tipo de, de ritos, de bueno, de, de cultos, eh, y no ser así, y ser totalmente lo contrario, ser personas que exigen a los demás ser de cierta forma, estar en un nivel de tranquilidad de la vida y no serlo así. Entonces, yo quiero hablar de esta película porque además me la volví a repetir como 3 veces. A mí, sí siempre me ha gustado. No voy a hablar de mi parte de mis creencias religiosas, eh, pero sí que me ha gustado porque de hecho me tocó bastante mucho en algún momento de mi vida en donde me sentí totalmente identificada. Y es que esta película es más que solamente una moda que fue tomada a la ligera por mucha gente, sino que le veo otras cosas más interesantes. Igual ustedes saben que cada película y pues todas estas manifestaciones de arte se pueden interpretar de diferentes formas dependiendo de quién lo vea. Entonces, vamos con comer, rezar, amar. Eh, yo les había dicho que no les iba a hablar sobre qué trata la película y de hecho creo que muchas personas ya lo han visto. Eh, y sí debo decir que es sobre la evolución de los seres cuando la vida los presiona a salir de su zona segura, de su zona de confort. Y entonces ahí vamos. De esta película saqué varias cosas, las cuales vamos a analizar así paso a paso. Voy a analizar paso a paso. Entonces está, la única manera de recuperarme será encapricharme con otra persona. La película empieza y se desenvuelve porque una persona, Julia Roberts, que está casada con otra persona ideal, decide un día que se levanta y que no es más la persona de su vida porque hay una serie de cosas, se siente incómoda, se siente que su vida no tiene un propósito o sí, no se han levantado alguna vez pensando como, "Ah, no tengo ganas, no me produce mucha emoción lo que voy a comer, hacer todos los días lo mismo, esto o lo que me plantea esta persona no es lo que yo quiero", algo así. eh, Pasó una vez, se empezó a sentir muy incómoda con su vida, al punto de estar como en un gran ataque de ansiedad y de depresión un poco, lo cual la llevó a recurrir un poco a la religión y yo no estoy segura si ella en esa película creo que el personaje es agnóstico o ateo, algo así de ella, pero de todas formas se pega a
hacer una oración fuerte y a pedirle a Dios, entonces tal vez sea agnóstica, que por favor le ayude a salir de esta situación y entonces una voz le dice, vuelva a su cama y ahí se desenvuelve y se desencadena toda la película. Cuando decide separarse de su esposo, quien entiende que todo está muy bien, entonces empieza ahí el drama. Eh, a lo largo de la vida, digamos que tenemos ciertas normas que son lo establecido. Entonces uno nace, crece, tiene que pasar por un colegio, después una universidad, después ser un buen profesional, tener un buen trabajo, conocer a alguien, casarse, tener hijos, tener una super familia y vivir así hasta viejos y hasta que uno se muera, más o menos. Pues es el ciclo y todo eso está bien y todo eso está dentro de los parámetros eh, felices, pues, para la humanidad. Cuando uno no cumple alguno de esos, pues tal vez está fracasando de cierta forma. Y para los que tienen la mente muy cuadriculada hacia que hay que chequear todo en la vida, pues esto puede llegar a ser muy pesado. Entonces, siempre la humanidad va a estar, la humanidad promedio va a estar en la búsqueda de cumplir con todos estos ítems. Eh, Esto se ha venido desvirtuando un poco cuando llega la práctica de un poco de responsabilidad espiritual, donde hay como un despertar espiritual de la humanidad en general gracias a el caos. Siempre gracias al caos empieza la humanidad a tomar la religión o el dios o los dioses o la parte espiritual que más les parezca para poderse apegar a algo que no es tangible, pero que puede dar respuestas en sí. Entonces, esta persona al separarse se ve en volver a empezar, en una edad ya más madura y habiendo perdido toda la estabilidad que estaba construyendo, y con estabilidad me refiero a tener una casa, pagar una hipoteca, bueno, tener esposo y después probablemente querer tener hijos y el trabajo ideal y los estudios ideales y bueno. Eh, entonces empieza la búsqueda en qué más, qué más sigue, qué más debo hacer. Y conoce a otra persona en el campo, en una obra de teatro, y ese es otro personaje que entra a cumplir con esto que acabo de decir, de la única manera de recuperarme será encapricharme con otra persona. Eh, Porque hay personas que no están hechas para estar solas o que por el mismo pensamiento de que la humanidad es para compartirla con otra persona y haber perdido las bases de lo fundamental que era tener la familia, entonces pues se lanza a otra persona sin pensar, sin sanar, sin haber estudiado un poco hacia adentro de sí, eh, por qué razón no se hallaba en su otra relación si aparentemente era lo más perfecto. Entonces ahí va el cumplimiento de lo que se debe hacer. Eh, Llega a un entendimiento de esta persona para decir que no se enamoró de ese personaje, solamente saltó después de divorciarse a los brazos de una persona sin pensar ni siquiera en nada. Pero entonces ahí viene otra cosa importante de la película, y es que cada persona que llega a nuestras vidas tiene algo importante para dejarnos. Entonces, obviamente esta persona le dejó varias cosas, como por ejemplo volverle a generar una incomodidad con la vida y pensar y el decidir que eso no era lo que quería. Entonces, digamos que eh, cuando uno se embarca a tener una relación larga, ya no es solamente una relación estable,
ya no es solamente el ser de uno, sino el ser de los dos, las metas, gustos y todo de los dos. Y siempre tiende una pareja a inclinarse hacia una de las dos personas. Cuando no hay un equilibrio, pues, y esto es lo que casi siempre lleva a divorcios de una u otra forma. Eh, entonces se pierde el yo, el, mi ser, mis gustos o simplemente empiezo a desaparecer. Y entonces ahí empiezan a experimentar sensaciones como de la muerte en vida. Es algo bien complicado, pero lo dicen en la película de cierta forma. Eh, entonces es todo el camino de esta persona después del divorcio, después de haber terminado con su segundo novio, al cual saltó simplemente por el hecho de no estar sola. Eh, Después a la realidad de enfrentar lo que es un divorcio. Entonces la película también habla de la culpa, que esto es algo bien grande, del machismo también, eh, de la culpa de no seguir con los estándares y de sentir que algo no está bien con uno mismo por el hecho de no cumplir con los estándares eh, de estar en una familia aparentemente lo más feliz posible. Eh, en la pérdida del yo está, se han dado cuenta que cuando uno tiene mascota dicen, ay, las mascotas son idénticas a los dueños. Algo así pasa a veces con las parejas y uno estando dentro de la relación no se da cuenta, ¿no? Entonces a este personaje también le pasa como antes te parecías a talcito, que era el esposo, y ahora te pareces a talcito, que es el nuevo novio, y así. Entonces se pasa la vida saltando por no tener conciencia de lo que realmente, de lo profundo que me lleva a sentirme mal con estar cumpliendo simplemente unos checks. Entonces, eh, pues la incomodidad hace moverse. Eh, el hecho de no sentir pasión en la vida es algo terrible y es algo muy importante de hablar porque cumplimos simplemente con todos los días levantarse, ir al trabajo, conseguir dinero para pagar obligaciones. Y así se pasa la vida. Este personaje es un personaje que antes de casarse, su caja de sueños, esas cajitas que tenemos algunos físicas y otros simplemente mentales, de qué es lo que nos apasiona en la vida cuando no estamos simplemente cumpliendo las reglas. Para este personaje, su sueño era viajar y conocer muchísimos países y además al ser una escritora, pues obviamente esto le ampliaba mucho más la mente para poder escribir mucho más. Eh, Así como también el sueño de la mejor amiga de ese personaje era tener un bebé con su esposo hasta que su esposo estuvo listo y tuvieron su bebé. Entonces, claro, o sea, no me refiero a una crítica hacia el que no se casa y no cumple los checks, porque si uno, eso es lo que realmente quiere, pues que nota. Entonces, sí está cumpliendo sus sueños y ya. Mm, perdón, me da sed. Entonces, ahí se ve un poco frustrada y dice, listo, decido ir a, me divorcié, quedé sin un peso, sin nada, porque lo entregué todo solamente por la culpa de sentir que no era el momento en el que tenía que divorciarme y lo hago. Me voy para Italia, voy a estar en Roma y entonces allá conoce este personaje, conoce una serie de personajes, otra cultura diferente y todo lo que es novedad, que viene siendo para uno algo muy importante en estos cambios de la vida. eh, y con ellos
aprende que es lo mismo que estábamos hablando. Si ya una relación no funcionó, la otra tampoco, pero siempre hay algo que va a quedar en uno de cada relación de amistad, de sentimental, de lo que sea. Entonces aquí conoce un grupo de personas y vamos más hacia el lado de la amistad, hacia el lado de valorar también por parte de ella, valorar la familia y el amor real entre hombres y mujeres libres que deciden amarse y amar a su familia y todo esto, amar a sus amistades y vivir la vida. Y hay unas partes que me parecen súper interesantes y uf, que uno no piensa tanto mientras va viviendo. Y es que los italianos le dicen, bueno, varias partes, por ejemplo, dejar de esperar que constantemente pase algo, que si uno quiere un cambio en su vida, pues tiene que buscarlo y hacer algo porque pues finalmente no puede uno buscar, no puede uno ganarse la lotería sin haberla comprado, pues. Em, que todo se desbarata, todo se derrumba, pero de las ruinas también está el gran aprendizaje en la vida. Eh, y que los americanos, y esto me parece una gran, o sea, algo muy importante porque nosotros estamos también muy, pues somos americanos y tenemos muchas cosas así muy gringachas que le decían los italianos, los americanos saben de entretenimiento todo, pero, nos, pero no saben más que trabajar para pagar cosas y el fin de semana, o sea, trabajan toda la semana como bestia y el fin de semana se encierran a ver televisión, entonces no saben eh, descansar, no saben, además de descansar, vivir, gozar la vida. Y pues es verdad. O sea, si trabajo toda la semana para estar encerrada el fin de semana, a qué horas vivo, a qué horas aprendo cosas nuevas, a qué horas, pues que los gustos para todo el mundo son diferentes, pero bien interesante. Es la dulzura de no hacer nada y de no sentir culpa por eso. Entonces, algo bien importante de la película para mí, para rescatar, es el hecho de sentir culpa. Entonces, yo no puedo estar diciendo que me voy a comer esto acá tranquila porque siento que estoy faltándole al hecho de estar haciendo algo todo el tiempo. ¿Qué necesidad? O sea, hay que disfrutar, disfrutar un poco más, así como del aquí y el ahora, de lo que se hace sin tener culpa de, como no me lo merezco, del merecimiento. Y ahí viene otra cosa que me parece interesante. Por ahí, no sé, leía o veía, es que no, nadie merece nada, ni bueno ni malo. Eh, simplemente la vida es y las cosas son y ya. Eh, y bueno, chévere eso. Em, la culpa, no más culpa, culpa de todo, culpa de si hago, de si no hago, de mi trabajo, de mi pareja, de todo, es bastante pesado. Entonces, esta parte de los italianos es la parte del soltar, digamos, el soltar el control un poco sobre el hecho de tener que estar haciendo algo. O sea, el vivir un poco más la vida, el vivir la amistad, el disfrutar de la comida, el disfrutar de cada momento de la vida. Hay una cosa que es ya lo había dicho, el despertar espiritual y entonces antes viene un, como, como lo dijera, como una torre, algo que acaba con todo, las ruinas. El hecho de que pase algo muy chocante y muy fuerte en la vida de alguien, eh, como la muerte de alguien querido, como la enfermedad, como el terminar una relación muy importante, como el perder un trabajo, bueno, lo que sea importante, muy importante para cada quien. Eh, Cuando algo de eso pasa y sacude la vida de alguien, entonces vienen las ruinas y de las ruinas sale la transformación.
qué importante es esto de la transformación, eh, porque después de la transformación viene el despertar espiritual, viene el viaje hacia adentro, el real viaje donde vamos a aportarle más a la humanidad, cambiándonos a nosotros mismos e intentando cambiar a los demás por mí. Eh, Eso de la transformación, entonces viene el poder entender y cuando uno vuelve a despertar en el despertar espiritual, empieza a disfrutar más de cada cosa, cada placer de la vida, de cada alimento, de la naturaleza, de lo que estoy oliendo, del agua que toco, del pasto por el que camino, de los árboles, de las personas con su humanidad, con su con sus choques, con lo que sea, pero se disfruta cada momento y cada ser, o sea, cada cosa que lo hace a uno estar vivo y disfrutar de estar vivo sin pasar por el lado como si nada estuviera pasando. Entonces esa es la parte muy italiana, la de la felicidad, el desparpajo, el vivir más la vida, el disfrutar más, el no importan los merecimientos porque no merecemos nada, sino simplemente somos y queremos disfrutar de la vida de esta forma. No quiere decir que ninguna sea ni buena ni mala, sino simplemente es. Eh, Al final hay algo muy chévere en esa parte de los italianos, que es el agradecimiento. Entonces vienen las fiestas navideñas, las fiestas que tocan a las personas. Entonces, agradezcamos, agradezcamos por qué. El agradecer por este personaje hizo un agradecimiento a las mujeres por ser mujeres a las que admiraba mucho, eh, por su valentía, por todo lo que aprendió de ellas y eso. Y a los bellos hombres también por amar realmente a estas mujeres y a sus familias y a la amistad. Eh, bueno, esto me pareció bien chévere porque digamos que el agradecimiento hace parte de todo, como del ser más libre, de estar más, después de la libertad se siente como más felicidad, en mi caso, no sé. Eh, entonces después de eso viene que continúa el viaje hacia la India, que es el viaje más cliché, en donde, bueno, empieza el personaje a meditar y empieza a querer como sacar todas las cosas negativas y el de encontrar el porqué de todo lo que pasó, el entender, el sentirse también que debía devolverse a otra relación y que lo había hecho mal. Y en realidad ahí viene el viaje espiritual hacia adentro. Más allá de la pose, del meditar y eso es, encuentro interesante y muy importante el hecho del viaje hacia uno mismo. Eh, el reunir todo lo que había pasado anteriormente y decir, oiga, sí, yo necesito para mí tener una parte espiritual, independientemente de mis creencias religiosas y eso, la espiritualidad viene a otra forma, pues no crea que exista un Dios, no crea que exista una religión, crea, ya voy a decir que soy agnóstica, crea en algo espiritual, en usted mismo, en que siendo una mejor persona o por lo menos trabajando más hacia su interior, puede darle algo mejor a los demás y, y así poner el granito de arena que entre todos pesa. Eh, entonces no es como tan simple como simplemente, ay, sí, voy allá a la India y de forma light, entonces medito todos los días y soy una santa paloma y entonces todos los demás son malos y yo soy bueno y yo soy el namaste
y oye, no, no, no es eso. De hecho, hay algo muy importante que es siempre la humanidad cuando pasa algo, entonces, ay, no, no sé cómo hacer para perdonar a otra persona por lo que me hizo, por lo que bla, bla, bla. Y lo cierto es que nadie le hace a uno nada, sino hay que tener la responsabilidad muy namasté de decir, es que soy responsable de lo que me ha pasado y de todo, pero pues en realidad el perdón es hacia mí mismo, hacia, hacia el enojo que siento hacia mí por haber permitido tales cosas, por haber hecho estas cosas como no debía hacerlas, en fin. Entonces, este personaje pasa por eso, por tener una rutina en donde ella era lo más importante sin ser egoísta, sino en su viaje hacia su interior, conociendo personas muy importantes, personas más despegadas, desapegadas de lo económico, de lo más mundano, sin que lo muestren necesariamente así, porque finalmente todo tiene pues su toque de ego grande, pero pues ahí está. El hecho de perdonarse y de entender que el amor es libertad y que el verdadero amor se puede conocer cuando uno aprende a amarse a sí mismo y a perdonarse por todo lo que pasó y vuelve a ser como una persona más limpia y entonces deja de culpar a sus papás, a todo lo exterior por lo que uno es, para simplemente trabajar en uno y ser mejor y estar bien de verdad para poder dejar, para poder recibir amor de los demás, uno tiene que amarse a sí mismo. Y no amarse desde la forma de ego de, ay, no, sí, la vanidad y todas esas cosas superficiales. No, no, no. Es amarse de verdad con todo y las embarradas, porque somos humanos. Y entonces el volver a creer en el amor, el entender que a Dios no le interesa, bueno, esa parte la dicen ahí, esto no me lo va a tomar por mi parte, sino lo dicen en la película, que a Dios no le interesa ver a alguien abnegado o a alguien arrodillado frente a Él, o no es esa la imagen de Dios, dependiendo de lo que todos crean de Dios. Entonces eso era para mí como lo más importante de hablar de esta película. No es tan superficial como simplemente copiar una moda de ser, eh, de ser o de pertenecer a una religión, porque eso me hace mejor persona y entonces siempre entrar en el ego, sino se trata del camino, de la destrucción que lleva a la transformación que lleva al despertar espiritual y el despertar espiritual que me lleva a ser mejor, a, a ser una mejor persona para darme al mundo y para poder recibir eh, el amor. Y como, bueno, a mí sí que me gusta el tema del amor porque pienso que si no, si a la humanidad no la salva el amor, ¿qué la puede salvar? Y eso me sonó a una canción de los Petit Felas. Pero bueno, eso era todo. Esta es la primera película de la que hablo. No tiene ni siquiera un orden cronológico en mis tiempos, porque esta película la vi hace unos no sé cuántos años, pero pues digamos que es importante para mí porque representó algo bien importante en su momento y ahora tengo la claridad de poder decir por qué razón me gusta sin volverla tan superficial. Espero les haya gustado y nos vemos la próxima en otro análisis de otra peli. Chao, chao.